Bueno, muy buenas tardes a los estudiantes de este curso de Estadística Aplicada, la Escuela de Contaduría Pública de la UPTC Seccional Sogamoso. Espero tengan un buen día y hayan pasado un buen fin de semana. ¿Me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor profe. Sí, profe. Vale, ok, bueno. Entonces, vamos a gastar unos 10 minuticos para hacer algunas precisiones y aclaraciones, porque veo que varios han preguntado acerca tanto del taller como del ejercicio práctico que yo les dejé. Por ejemplo, empecemos aquí solucionando el tema de una inquietud que hace Jessica, en la cual, bueno, para la primera ya había contestado, sí, hoy vamos a trabajar también con el Excel, porque nos hace falta unas medidas que son desde la parte descriptiva, ¿cierto? Y es la primera parte de medidas de tendencia central y de localización. Entonces, esas medidas son las medidas de posición. ¿Cuáles son esas medidas? Pues vamos a ver qué son los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Cómo los ubicamos? ¿Cómo los podemos calcular? ¿Cómo se orienta y para qué nos sirven? Y cómo se pueden interpretar. Digamos que esa es como la última partecita antes de que entremos a ver todo lo que tiene que ver con probabilidad. Antes de eso también, pues ojalá el día de hoy se puedan conectar la gran mayoría de estudiantes. En promedio se están conectando aproximadamente 32 estudiantes a las clases, pero por ejemplo en Facebook sé que tengo a los 38 estudiantes completos, sé que en WhatsApp tengo a los 38 estudiantes completos y la idea sería, vamos a cuadrar el tema también de la segunda nota de este 50, que la vamos a ir desarrollando durante este tiempo y es el tema de una exposición. ¿Qué vamos a exponer? Lo que vamos a exponer es los tipos de gráficas, qué tipos de gráficas hay, cómo se representan, bueno, todo lo que tiene que ver con entenderlas, hacer un ejercicio práctico, pero eso se van a encargar ustedes. Entonces lo que van a hacer es que van a hacer una exposición, yo creería que grupos de 4 personas estaría bien, grupos de 4 personas, la idea es que ustedes también se conocen, hay varios que se conocen, los que no se conocen no importa, tratan de trabajar con sus compañeros, lo vamos a hacer trabajando de forma virtual, aportando, digamos, material, una persona se encarga de construir una presentación y vamos a hacerlo durante las siguientes clases, vamos a hacer la sustentación de las gráficas. ¿Cuánto va a gastar esto? Cada grupo tiene 15 minutos para hacer la sustentación de su gráfica. ¿En qué consiste? Pues en que obviamente va a tener que explicar para qué sirve la gráfica, en qué caso se utiliza, va a hacer un ejemplo o va a hacer un ejercicio de ejemplo y va a dejar un ejercicio práctico para que sus compañeros realicen, digamos, en jornada externa a la clase. Entonces, por ejemplo, un ejercicio donde ustedes le van a dejar, por favor, construya la siguiente gráfica con los datos, etcétera. Bueno, eso dependerá de la gráfica que le corresponda a cada uno. El trabajo no es para nada difícil, pero lo que se va a valorar aquí es la creatividad y como, digamos, todo ese nivel de investigación que ustedes ya deben tener, pues porque yo sé que ya son estudiantes que son de tercero, cuarto, quinto semestre, que están dentro de la universidad, digamos, ya listos para aportar en este proceso. Entonces, la idea cuál va a ser, obviamente va a ser la sustentación de eso, vamos a tener 15 minutos. Y la idea es que cualquier duda o inquietud la podamos aclarar durante las clases. Si llega a quedar algo incompleto dentro de la sustentación, pues obviamente yo lo argumentaré, pero pues eso implica que no hubo una sustentación completa, lo que significa que pues va a haber una disminución en la nota. ¿Listo? La idea es que el parcial que estaba programado, lo habíamos coordinado para que pronto la otra semana lo cuadráramos. Hay que estamos pendientes de alguna resolución del Consejo Académico por el tema de sacar notas y demás. Pero pues hasta el momento, mientras no haya resolución, seguimos con nuestro cronograma y pues por el tema de que nos vaya a coger la noche y después pues al final, recuerden que cuando hacen este tema de aplazamientos y demás, los únicos sacrificados resultan siendo ustedes como estudiantes, porque toca colocar notas a diestra y siniestra y con tiempos que a veces ustedes ni siquiera entienden. En cambio, cuando lo vamos haciendo paso a paso, pues digamos que ya, por lo menos hay unos que ya tienen noticas para los que han entregado talleres, y pues ya tienen para los que han entregado todos los talleres, recuerden que el taller del día de hoy hay plazo hasta las 12 de la noche, antes de las 12, 5 minutos antes de las 12 de la noche, para poder presentarlo. Entonces, de pronto ahorita aclararemos algunas dudas para los que de pronto todavía no han terminado de diligenciarlo, pero la idea es que, por ejemplo, los que han logrado presentar los 3 talleres y los 3 talleres los han sacado con la mayor nota,
pues ya tienen una unidad, o sea, quiere decir que el parcial ya lo van a arrancar con 1, ¿sí? Eso va a ser una ventaja. Si usted saca 5, pues ahí va a tener un 1 que se le va a ir a sumar a otra nota de pronto que tenga mala. Pero si de pronto saca 4, pues ya su nota será de 5, o en su defecto si saca 3, su nota será de 4. O sea, digamos que lo que ha servido los talleres es para reforzar y para que les ayuden en el tema de su parcial definitivo, de cada nota. La idea es esa, la idea es que podamos trabajar con el tema de las exposiciones. Vamos a hacer un trabajo interesante. Ustedes tienen la posibilidad también de compartir su pantalla, por lo tanto pueden compartir una presentación, o sea que lo pueden hacer de forma de presentación. La idea es que en ese momento ustedes, como cualquier exposición, van a tener que tener sus cámaras abiertas para que sus compañeros se den cuenta quiénes son los que están haciendo la sustentación. Tendrán que con anterioridad haberse dividido los temas de tal manera que sepan cuál va a exponer cada uno. Entonces uno dirá, bueno, yo voy a exponer la temática, yo voy a exponer un ejemplo, yo voy a hacer, no sé, a explicar las disposiciones de cómo se va a desarrollar el taller. Bueno, ustedes se dividirán cómo se trabajará en ese tema. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a lo que yo acabo de declarar? Ah, discúlpeme, se me pasaba algo. El día viernes no tendremos clase. ¿Por qué no tenemos clase? Porque hay un webinar que arranca a las 3 de la tarde y yo tengo que estar programando el webinar desde las 2:30. O sea que prácticamente no me podría reunir con ustedes el día viernes. Entonces, yo había programado el día viernes para hacer aclaraciones, dudas e inquietudes, digamos, para que ustedes ya estuvieran más preparaditos y dijeran, profe, mire, tengo duda en tal parte, y yo pudiera coger esa clase para irles explicando paso a paso también de las dudas que puedan hacer para que entren bien preparados al parcial. Pero, pues a raíz del webinar, que ya no es a las 5 de la tarde como estaba programado con anterioridad, sino esta vez es a las 3, pues no alcanzo ni siquiera a reunirme con ustedes. Pues me reuniera como 10 o 15 minutos y pues la verdad no valdría la pena, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a reunir el día miércoles, perdón, de hoy en 8 días, nuevamente, para hacer esa clase de aclaraciones y dudas y inquietudes. ¿Listo? Dudas, inquietudes, lo que tengan, las aclaraciones que tengan, las inquietudes que les vayan saliendo con el tiempo, eso yo lo voy a ir aclarando. Y el día viernes, de este viernes en 8 días, haríamos el parcial. ¿De acuerdo? Digamos, la idea es que tengan el espacio suficiente para contestar y pues que les vaya muy bien en ese parcial. Yo sé que los que han hecho juiciosos, los que han estado esto, les va a ir muy bien en ese parcial, no van a tener ningún problema. Eso queda claro como para que vayamos a trabajar el tema que nos sigue ahorita en esta clase. Si hay alguna otra duda o inquietud con respecto a lo que yo acabo de decir, pues me van comentando. Me dicen, me preguntan, por favor, si tienen alguna duda o inquietud. Y todo queda claro. Profe, Señora. profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que ya tengo el taller, pero no sé si se sube al aula virtual. ¿Cuál taller? Es que el que Summer se nos dejó en un PDF, no sé si es el del taller. No. Tienes el ejercicio práctico, ¿cierto? Sí, sí, señores, ya lo tengo. Ese era la base para poder hacer el taller. ¿Sí? ¿Sí te diste cuenta? Señor. O sea, si tú hiciste ese ejercicio práctico, su nota se va a ver reflejada en el taller que yo puse en el formato de Google. ¿Sí? En ese formato de Google yo puse prácticamente la tabla. La tabla era la misma, del mismo ejercicio, con el mismo ejercicio, y ya simplemente les hacía unas preguntas de lo que ustedes habían desarrollado. ¿Tú ya desarrollaste el formato de Google? No, profe, solo hice el ejercicio práctico, lo desarrollé todo, pero lo de Google no lo había visto. No lo he visto, mejor dicho. El taller, 5 minutos no se demoran más, porque simplemente es completar con los datos que les dio en el Excel, es completar en el taller. ¿Sí me entienden? Ah, bueno, profe, sí, señor. Bueno, ya lo busco entonces como para guiarme, profe. Gracias. Pero entonces lo haces después de clase para que no te me pierdas, ¿listo? Igual tienen plazo hasta las 12 de la noche. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿No? Profe, mi inquietud es, pero con el formato de Google, con el último taller. Señora. Es que tengo dudas con el rango, profe, porque si no estoy mal, es límite superior menos el límite inferior, ¿sí? Sí. Pero entonces es 52 menos 22, da 30, pero en Google No. aparece Estás mal. otra respuesta y no entiendo. Estás mal. ¿Por qué estás mal, Lady? Mira, Lady, ¿por qué estás mal? A ver, te aclaro. Esas eran una de las dudas que
Yo les puse en el taller, les puse la tabla de frecuencia, ¿cierto? Pero yo fui muy claro con ustedes, les dije pilas porque ustedes se van a basar es en lo que hicieron en el ejercicio práctico. Y entonces cuando usted entra a hacer el ejercicio práctico, la tabla de frecuencias efectivamente le va a dar hasta 52, pero los datos no van hasta el 52, los datos están desde el 22 hasta el 51, ¿sí? O sea que la amplitud se calcula es con los datos, no con la tabla. Por eso yo fui muy claro que, inclusive en el taller dice, por favor, el que dice, basándose en lo que usted desarrolló en el ejercicio práctico, ¿sí? Desarrolle las siguientes preguntas. Eso es lo que dice en el taller. ¿Usted qué tenía que hacer? Hacerlo primero en el Excel, porque si no, no le va a cuadrar ninguno de los datos que está ahí. Ahí era donde, por ejemplo, varios me preguntaron, y voy a empezar a sacar dudas con respecto a ese tema. A ver, en el primero, por ejemplo, yo tengo aquí, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor profe. Eso, bueno. Entonces, póngale cuidado que aquí está la amplitud, mira, acá está el rango, el número de intervalos, y aquí está la amplitud. ¿Qué pasa? Primero usted tenía que haber metido todos los datos acá. En este caso yo, como tengo el ejercicio de prueba que tengo acá, son 30 datos. Usted tuvo que haber metido 50 daticos aquí en el Excel. Después de que mete los 50 daticos, le da aquí en la parte superior donde dice ordenar los datos. Usted los ordena y le aparecen del más pequeño al más grande. Pilas, yo todavía no he hecho la tabla de frecuencias. Hasta ahora estoy construyéndola. Entonces empiezo con el rango. ¿Cómo es el rango? Pues el rango va a ser, coja el más pequeño, el más grande, en este caso 120, y réstele el más pequeño que es 60. En el de ustedes el más pequeño era 22 y el más grande era 51. Entonces tenían que hacerlo con ese, ¿sí? O sea, por eso yo les dije, primero yo les dejé el ejercicio práctico. Ustedes tienen que haber hecho el ejercicio práctico y eso que hicieron en el ejercicio práctico lo emplean en el taller. Listo. Ahora, cuando usted saca el número de intervalos, pilas a esto, muchachos. Yo fui muy claro con la fórmula que yo trabajo. Porque hay unas que se comen un decimal y se las comen simplemente por simplificar, pero ese decimal la afecta. Entonces, por ejemplo, yo les dije, mire, es 1 más 3,322 por el logaritmo natural o logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Yo sé que algunos de pronto cogieron por allá y si cogieron y reemplazaron en el Excel que yo les puse en la plataforma o en Facebook, pues algunos se van a basar es en lo que les dio ahí y no sirve porque este datico que está aquí no es 30, es 50. ¿Cierto? Porque ya no estamos trabajando con 30 datos, sino estamos trabajando con 50. Y tienen que trabajarlo completo. Algunos, por ejemplo, sé que hay unos archivos en Excel que usted los baja y le dice, por favor, complete aquí y nosotros les desarrollamos todo. No, porque tienen que hacerlo paso a paso como yo se los he venido enseñando para que comprendan. No para que cojan un Excel que ustedes bajan de internet y que le dice, reemplace aquí, diga cuál es el valor de la muestra, diga, porque ellos a veces se comen pasos o lo hacen de otra forma. Y lo que yo necesitaba era que ustedes fueran entendiendo cómo lo vamos construyendo. Entonces, esto que está aquí, que es el número de intervalos, obedece a esa fórmula. 1 más el producto de esto, ¿cierto? Y cuando hace uno todo este producto, le da esto. Pero entonces pónganle cuidado a lo siguiente. Cuando yo les decía a ustedes, muchachos, que la amplitud era que es igual al número de intervalos, al rango sobre el número de intervalos. Si yo estoy trabajando en el Excel, yo trabajo con todos los decimales, muchachos. Desen en cuenta que aquí, por ejemplo, ¿yo cuál cojo? Cojo este dividido en este. Yo sé que algunos, por ejemplo, dijeron, no, aquí la amplitud es 6 o es 7 y lo dividieron fue por este. ¿Sí? Y resulta que no, porque yo necesito saber el valor exacto de la amplitud. Por eso es que yo en el taller les puse... Por ejemplo, cuando decía el número de intervalos, yo le puse, daba 6.60 y algo o algo así. Ese valor yo lo único que hice fue cambiarle el último decimal en el taller. Entonces unos decían, uy, profe, pero a mí nunca me da eso, no sé qué. No, pues, ¿por qué? Porque lo hicieron mal. Porque desde el principio lo están viniendo haciendo mal. Ahora, cuando yo preguntaba la amplitud, ¿sí? La amplitud, cuando yo hablaba de la amplitud, entonces lo que hacía era coger todo el rango y todo el número de intervalos.
¿Cuál es el número de intervalos? 5.9, por ejemplo, en el ejemplo este particular que ustedes ven ahí, 5.969996808. No 6, porque algunos lo cogieron y cogieron ese valor y lo sacaron. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí van a tener errores. Des en cuenta que yo siempre voy cogiendo. Lo que pasa es que aquí yo ya voy aproximando. Ahora, otra cosa que tuvieron y que un compañero de ustedes, digamos, ahí es donde yo me doy cuenta quién está trabajando y quién no está trabajando. Porque a veces el que me llama y me pregunta, yo sé que está juicioso en su casita trabajando, y el que no es porque o entendió muy bien y todo le salió perfecto, o realmente no está haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros acá? En el ejercicio de ustedes, por aproximación, aquí en el número de intervalos le daba 7, ¿sí? Y en la amplitud le daba 4, ¿sí? Porque, digamos, usted la aproximaba. Pero resulta que cuando usted reemplazaba en la gráfica, el último intervalo, ¿cierto? Le daba 50, si lo dejaba así. O sea, si dejaba 7 intervalos con amplitud de 4, ¿cierto? Y al final el dato que le daba era 50. Entonces decía, uno de sus compañeros me llamó y me dijo, profe, pero es que me queda uno por fuera. Y entonces yo le dije, no, pilas, porque la norma que no se puede pasar por encima es que le queda algún dato por fuera. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Ahí es donde dice usted tiene que ser un poquito más vivo. Entonces, haga lo siguiente. Aproxime la amplitud al siguiente valor. Entonces, ya no era 4, sino era 5. Y este valor de amplitud era 5 y que arrancaba desde acá. Cuando usted sumaba, al final en el intervalo número 6, le daba hasta el 52. O sea que significa que el número de intervalos no iba hasta 7, sino se dejaba en 6. ¿Por qué se dejaba en 6? Porque lo que usted hizo fue aproximar este al siguiente, y lo que hace es reducir un intervalo, ¿sí? Entonces, eso usted tiene que jugar con eso, pero la regla fundamental de esto en el número de intervalos, si se queda un dato por fuera, algo hizo mal usted, ¿sí? Entonces, eso tiene que quedar claro para que usted no vaya a tener inconvenientes a la hora de reemplazar. Sin embargo, cuando yo les mando el taller, les mando un soplete del desarrollo de la tabla. Porque den cuenta que yo ya les mandé la tabla desarrollada hasta la tabla de frecuencias, y le digo, mire, de acuerdo a esta tabla, mire, entonces usted ya mira y dice, mire, aquí hay 6 intervalos y va hasta el 52. Entonces, usted se apoya de eso, pero cuando yo le pregunto la amplitud, usted me tiene que decir la amplitud exacta, y la amplitud exacta no es 10, por ejemplo, en el caso de este ejercicio, la amplitud exacta es 10,15744581. Y si yo le pongo 3 decimales, pues usted mira hasta el tercero y mira si se aproxima o no se aproxima. Y busca el valor más exacto y el que le tiene que dar ahí. Y sé que les fue muy bien a algunos, porque los que ya han contestado hay varios que les fue perfecto. O sea, quiere decir que sí hicieron primero el taller y después, primero el ejercicio práctico y después desarrollaron el taller. ¿Sí? Entonces, profe, yo tengo una duda. Señora. Profe, lo que pasa es que yo en la amplitud también me da 52, pero me da el 52.1 manejándolo con 4,3. No, porque sé si no lo puedes manejar con decimales, por lo que yo les explicaba la vez pasada. Recuerden que si estamos trabajando aquí con números enteros, lo mejor es aproximarlo a un número entero. ¿Sí me entienden? Por eso yo lo aproximaba a 5 o a 4. Si ustedes lo dejan con 4.3, pues digamos que le puede dar, pero entonces lo que pasa es que después va a tener conflictos, o digamos ahorita no, porque no son muchos datos, pero después va a tener un poco de conflictos donde se le pase una décima o no sabe si está en un grupo, en un conjunto o en el otro. Entonces lo mejor de este caso sería trabajarlo con números enteros, si en el caso dado los datos son enteros. Si, por ejemplo, yo ya no trabajara con enteros, sino trabajara con un decimal que tiene un decimal, ¿cierto? Que tiene un decimal. Entonces, yo cojo la amplitud con un decimal. Sí, por ejemplo, en este caso, si yo trabajara con, por ejemplo, 60.1, 65.3, 65.8, 70.9, 75.4, bueno, así. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí en ese caso, yo tendría que coger un decimal, entonces ya no trabajaría con 10 de amplitud, sino trabajaría con 10.2, porque des en cuenta que el 5 me aproxima al siguiente al 2. ¿Sí me entienden? Entonces ya trabajaría con 10.2, y entonces ya empiezo a reemplazar 10.2 más 10.2 más 10.2.
¿Sí me entienden? Pero en este caso, como estamos trabajando enteros, recuerden que yo les dije, estamos trabajando enteros, trabajamos con enteros y aproximamos con enteros. Para hacer la tabla no necesitamos poner decimales. ¿Sí? ¿Clara? ¿Quedó aclarada Bueno, tu duda? Sí, profe, sí, señor, gracias. Listo. Ahora, bueno, ahora dice, profe, bueno, aquí, ¿cómo sabemos cuándo quitarle intervalos cuando aumenta la amplitud? ¿Cómo así? Ahí sí no entendí. Bueno, creo que era más o menos, Jessica, ¿quedó clara la inquietud acá con lo que expliqué? Sí, sí, señor, eso era lo que estaba preguntando. Ah, vale, ok. Eso era que quería que quedara Gracias. claro para que ustedes empezaran a trabajar en el taller. ¿Listo? Digamos los que no lo han presentado. Bueno, ¿alguna otra inquietud con respecto al taller? La idea es, ¿cuál es la idea ahorita? La idea es que sigamos trabajando en los temas. Yo aquí tengo el Excel, el mismo Excel que yo les envié, pero aquí le metí otras 3 casillitas porque vamos a trabajar deciles, cuartiles, deciles y percentiles, y vamos a mirar a ver qué pasa con cada uno de ellos y vamos a entender qué es lo que sucede con eso. ¿Listo? Entonces, no siendo más, si no hay alguna duda, ninguna otra inquietud, entonces arrancamos con ese tema. Claudia. ¿Muñoz Claudia? No. Sí, no. Camila. Ah, no, Muñoz Fonseca. Ángela. ¿Tienes alguna duda? Sí, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho bajitico, pero te escucho. Profe, ¿ahí me escuchas? No, se te fue. Estabas mejor antes. ¿Ahí está mejor? Ahí está mucho mejor. Profe, en el momento en el que pues se hace lo de, por ejemplo, le quitar el intervalo, ¿hasta qué grado, o sea, hasta qué máximo se podría hacer? Porque pues así al agregarle un número, pues eso como que afecta a la muestra, ¿no? Los resultados. No, ¿Qué tan porque conveniente es? no daña la muestra. ¿Por qué? Porque de todas formas en ese intervalo vamos a tener los datos que se recogen. Se daña cuando un dato queda por fuera. Por ejemplo, como el último dato es 51 y me dio hasta 50, pues ¿qué va a pasar? Que se me quedó un dato por fuera, por lo tanto ya no estoy trabajando con el total de los datos. Mientras que si se pasa, digamos, es preferible que se pase, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que yo estoy calculando ahí es un intervalo y dentro de ese intervalo debe estar algún tipo de valor, ¿sí? La idea es que tampoco sea una cosa exagerada que se vaya a pasar. Solo se pasó, digamos, como estamos trabajando con números enteros, no se pasa sino ponle tú, se pasa una unidad. Pero si trabajáramos como trabajó, por ejemplo, la compañera que ahorita me habló, Ivette, creo que se llama. Ivette, sí. Ivette trabajó Es que esa era mi duda. Ella trabajó con decimales y al trabajar con decimal le da más exacto. Pero lo que yo les digo, van a tener un problema es porque como no están trabajando con decimales y no están trabajando con valores enteros, pues es preferible que sigan trabajando con valores enteros. Si yo les pongo un ejercicio con valores decimales, pues ahí sí van a tener que usar, dependiendo del número de decimales que se trabaje en la muestra, van a tener que trabajar la amplitud con ese número de decimales. De lo contrario, no. Digamos, de lo contrario, no importa que se nos quede ahí, ¿sí? Que se nos quede, digamos, pasando una unidad, porque a la hora del T tampoco es una cosa que exagere, ¿sí? Recuerden que estos son medidas que no van a ser 100% exactas, sino que van a tener algún tipo de variabilidad, pero la idea es que pues obviamente seamos los más precisos, pero es fundamental y tiene que quedar claro, muchachos, es preferible que se pase un poquito a que se quede por fuera, porque si se queda por fuera algún elemento, perdemos, ¿listo? O sea, no vale. Sí, es que esa era mi duda y por eso no podía porque también me quedaba el 51 por fuera. Entonces ahí fue como empecé a dudar. Gracias, profe. Vale, Profe, tengo una duda, pues quisiera como que tú me la aclararas. Es que no sé si estoy errando al entender la forma de interpretar los intervalos y la amplitud. Según a como yo la entiendo, entonces se supone que acá los intervalos son de 6 y la amplitud es de 4. Entonces se tomarían, digamos, en el caso del ejercicio práctico, sería, bueno, del 22 al 27. sí. Y ahí abajo seguiría pues sí, del 27 al 32, pero se entiende 27 a 32 tomando los números diferentes.
¿cierto? O sea, digamos que sería 27, 28, 29, 30, 31. Eso sería como, o Sí, sea, no, sí, no se tomaría como que se repite el 28 y el 29, sino se tomaría es el solo número, digamos, el solo 28 y el solo 29. no, no, ¿Sí? no. Si tú tienes 5 28 y 5 29, tienes que tomar los 5. Sí, pero, o sea, eso ya se tomaría en lo, o sea, más adelante. En Pero la para, frecuencia absoluta. exacto, pero para interpretar, digamos, para hacer el intervalo, sí se tomaría así como te Sí, claro, digo. como uno solo. Ah, Lo que pasa es ok. que recordemos que lo que están haciendo esos datos es ubicarse en una sola casilla. ¿Sí me Sí, es entiendes? que esa era mi duda, porque yo, o sea, al principio me confundí muchísimo porque pensaba que se tomaba, digamos, los cuatro, ¿sí? O No, sea, los mismos seis, y pues se me repetía y no me daba, o sea, para nada me cuadraban los no, intervalos. no. Sí, tienes razón. O sea, ahí no, en ese caso Ah, solo lo tomas como si fuera, por eso es importante el rango, porque el rango te va a decir desde dónde hasta dónde, o sea, solo lo vas a tomar, en ese caso solo vas a tomar 29 datos. Así ujú. tengas 50 datos, vas a tomar 29 datos, porque lo que vas a hacer es que vas a armar unos intervalos. Lo que después vamos a ver es en la frecuencia absoluta, entre ese intervalos, cuántos datos hay. ¿Sí me entiendes? Que eso sí ya lo vamos a mirar cuando estemos tabulando los datos, cuando estemos cogiendo los datos, y esto es, digamos, por ejemplo, mira que entre el 60 y el 70 hay 10 datos, ¿sí? No hasta el 70 porque iría hasta el 69. Entonces, digamos, en Sí. el primer intervalo, que es de 60 a 69, habrían 10 datos. Pero date cuenta que nosotros no estamos hablando de 10 datos. Date cuenta que entre este intervalo solo hay 3, que es la frecuencia absoluta. Entonces, lo que quiere decir es que dentro de ese conjunto solo tengo una cantidad determinada de datos. Como puede que dentro de ese conjunto, que es de 60 a 70, por ejemplo, en un caso determinado, me dé que en ese conjunto hay 20 datos. Entonces uno dice, ahí hay varios que se repiten. Entonces yo ya por lógica lo sé que ahí hay varios que se repiten. No sé cuáles, pero sé que hay varios que se repiten. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir calculando de qué cantidad de datos hay en cada uno de los conjuntos. Por eso se llama datos agrupados, porque lo que estamos haciendo es agruparlos. Eso lo vamos a entender un poquito mejor cuando a la persona que le toque el tema del diagrama de puntos, vamos a mirar cómo se ubican en una sola casilla varios puntos. Entonces, lo vamos a ubicar es como un puntico que está en un conjunto de datos. Entonces, por eso es que nosotros igual tenemos que armar el dato, porque puede que en un conjunto, supongamos, voy a poner un ejemplo aquí tosco, hicimos toda esta amplitud y resulta que de 60 a 70 habían 3 datos. Entre el 70 y el 80 no había ninguno. Entonces, ¿cuántos datos ponemos ahí? 0. Pero entre el 80 y el 90 hay 20. O sea, ahí hay 20 datos, tengo que poner 20 datos. Pero yo sigo construyendo la tabla de acuerdo a cómo la vengo trabajando. Entonces aquí 60 más 10 sería 69 realmente, digamos, si lo trabajamos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69. Por eso es que yo pongo el 70, pero el 70 lo pongo abierto, ¿sí? Ahora, bajo el 70 y el 70 va cerrado y arranco desde el 70 hasta ¿dónde? Hasta el 79. Y así consecutivamente. Lo que pasa es que se trabaja, digamos, para orientar y que no quede, por ejemplo, 69 y pase al 70, porque me tocaría entonces cerrar todos los conjuntos. Pero digamos que esto es una cuestión de interpretación, llamémoslo de forma, pero el contexto es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no tienes que fijarte ya, cuando estás construyendo los intervalos, no tienes que fijarte en cuántas veces se repite cada número, no. Porque vas a primero a construir cada uno de los intervalos y eso lo vas a hacer con base a quién? Al rango, al número de intervalos y a la amplitud. No más. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, quedó claro. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? A ver, revisamos. Yo, profe, qué pena. Buenas tardes. Dale, Jason, cuéntame. Bueno, pues, bueno, ahí preguntaba que siempre el número de intervalos, los números de intervalos tienen que ser enteros. Sí, porque Bueno, mi estamos compañero, trabajando con enteros, ¿no? sí, mi compañera responde que depende porque si son decimales, pues se toma como decimales. Sí, señor. Pero cuando uno está colocando el número de intervalos, por ejemplo, si fuera ahí como tenemos en el ejercicio, son 5.9, ¿cómo lo pondríamos? O sea, Mm, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿cómo si está? ¿Aquí 5.9? Sí, ¿cómo colocaríamos esos números de intervalos? Pues si fuera, por ejemplo, con decimales, ¿sí?
O en este caso no, porque recuerden que la amplitud da 6. O sea, la aproximo a 6 y trabajo con 6 intervalos. ¿Sí? No importa si tenemos decimales. Porque No, uno no dice importa. Los decimales van a influir es en la amplitud, ok. Esa es porque la amplitud es la que me va a organizar cada uno de los intervalos. O sea, este me va a decir el número de intervalos, pero digamos que ahí sí no habría lógica de trabajar con decimales, porque yo no puedo trabajar con 6 intervalos y medio, o con 5 Eso, intervalos punto 9. No lo puedo hacer, ¿cierto? Porque recuerden que en este caso los valores de los intervalos sí son valores enteros y siempre son positivos, digamos. Ahora, la amplitud aquí en este caso sí puede ser en decimal, porque eso va a depender es de los datos que están aquí. Entonces ese sí puedo trabajarlo con decimal, pero por eso cuando yo estoy trabajando amplitud, ¿cierto? Lo trabajo con los números de intervalos que me está dando aquí exacto, porque ese sí me va a dar el valor exacto de la amplitud. ¿Sí me entienden? O sea, cuando voy a reemplazar en la tabla, pues reemplazo con el 6. Pero cuando voy a calcular el número de intervalos, no lo puedo reemplazar con 6, me toca reemplazarlo con el número de intervalos, o sea, con el que me dio exactamente, porque ese valor me va a dar un valor más exacto a la amplitud. Y yo lo que necesito al fin y al cabo es lograr la mayor exactitud. ¿Sí? Digamos que no estaría mal el ejercicio que hizo Lisbeth, discúlpame, se me olvidó el nombre. Ivette. No estaría mal como lo hizo Lisbeth, ¿cierto? Ivette, perdón. ¿Por qué? Porque ella lo hizo exactamente, digamos, para generar que sean exactamente y llegue hasta el 51 punto algo, o sea, que tiene más exactitud. ¿Sí me entienden? Pero lo que pasa es que, ¿qué va a pasar? Cuando yo esté tabulando los datos, pues me va a pegar una confundida o digamos que no van a ser buenos para interpretar y la gente va a decir, bueno, pero ¿por qué trabajo con decimales si todos los valores son enteros? O sea, ahí hay como una lógica en ese sentido. Si yo estuviera trabajando con decimales, pues uno dice, sí, está trabajando con decimales, eso significa que los datos, los intervalos van a tener que estar en decimales. Pero como no estoy trabajando con decimales, pues yo trabajo con enteros, para que primero al ojo y a la forma de ver una persona que no tenga idea de estadística o que no sepa qué es, por lo menos diga, vea, esos son los datos que están aquí, se están trabajando, la variable es entera, entonces sigo trabajando con valores enteros. Pero cuando usted está trabajando una variable entera y pone los intervalos en decimales, pues lo que hace es generar una confusión, porque dice, espere, si se supone que estoy mirando, no sé, la cantidad de cigarrillos que me fumo en el día, pues yo no puedo calcular cigarrillo y medio o cigarrillo y cuarto, no, calculo un cigarrillo, 2 cigarrillos o 3 cigarrillos. O si calculo la cantidad de hijos, pues no puedo calcular medio hijo, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno va a presentar un informe. Tiene que generarle algo de lógica para que la gente también no se vaya a confundir, porque si no, el único que va a entender lo que hizo ahí fue usted. Entonces, la idea es que esto se vuelva lo más factible posible para que la gente lo pueda observar de la mejor manera y lo pueda interpretar de la mejor manera. Pero no quiere decir que lo que hizo Ivette esté mal. Está bien, lo hizo bien porque le da más exactitud. Señora. Profe, pero sí, realmente lo que yo hice trabajándolo con decimales es muy difícil a la hora de hacer los intervalos, porque digamos, iban unos intervalos de, por ejemplo, 30.4 a 36.8, supongamos, y sí, es mucho más difícil crear los intervalos así, entonces más bien sí, lo hago como... Vas a tener que tener en cuenta de que si aproximas mal un intervalo, digamos, si lo aproximas mal un dato, entonces te va a cambiar toda y vas a tener alguna dificultad y bueno, tiene unas complicaciones, pero en el caso de que yo esté trabajando con decimales, por obligación me toca trabajarlo con decimales y eso va a depender del número de decimales que esté trabajando en la muestra. Sí, si la muestra tiene un decimal, trabajo con un decimal en la amplitud. Si la muestra tiene 3 decimales, trabajo con 3 decimales en la amplitud. Para que en ese caso sí no se me quede ningún datico por fuera. ¿Listo? Profesor. Señor. Es que yo hice el ejercicio tanto con enteros, con decimales y miré que la que es la moda y la mediana y todo eso cambia muchísimo. No sé por qué. Cambia cuando lo trabajas con intervalos, cuando lo trabajas en la tabla y que cuando los trabajas general. No, o sea, trabajé la amplitud con decimales y con enteros. Con enteros me daba, creo que, ya le digo, con enteros la moda me da 31.5 y con decimales ya me baja a 29.4.
Y no entiendo por qué trabajas la moda con decimales. Si la No, o moda, sea, por eso le dije que hice una con enteros y otra con decimales. pero ¿en qué sentido trabajaste la moda con decimales? Es que no entiendo. No, o sea, los intervalos los puse Sí, con decimales, o sea, sí, 22 a 26.5, así. sí. Ah, trabajaste con los decimales, los intervalos. Sí, Y calculaste la moda y todo, ¿sí? exacto. O sea, hice los dos ejercicios completos por lado y varía demasiado. O sea, varía siempre ¿Cómo cuánto? un, varía como un 2.6. Pues digamos que en este ejercicio no es como mucho tampoco. Porque si hablamos de un mililitro, está pilas con la medida que estamos trabajando, ¿no? Mililitros de Días, creo que mercurio. son días. Señor, Sí. si digamos la diferencia es de 2, estamos hablando de una diferencia de 2 mililitros. O sea que realmente eso es casi nada. ¿Sí ves? O sea que digamos que obviamente va a haber una diferencia. Por ejemplo, si yo sacara la moda aquí en los enteros, des en cuenta que inclusive la diferencia de la moda de aquí con respecto a la moda general, inclusive también es como de 2 o 3 punto algo. Claro que la moda, si tú lo sacaste con decimales, hiciste bien todo el proceso, es más exacta la que tú hiciste con los decimales. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero Señor. obviamente que aquí estamos jugando. Recuerden que yo les decía, cuando hacemos un estudio descriptivo, estamos jugando con un error. Vamos a tener efectivamente un error, ¿sí? Lo que pasa es que el error va a ser muy pequeñito y puede que ni siquiera yo esté trabajando aquí, puede que tú también tengas error ahí, porque como obviamente no vamos a trabajar con toda la población, sino estamos trabajando con una muestra, digamos que los datos pueden variar. No es mucho, porque al final des en cuenta no estamos hablando de, digamos, de cuando ya hablamos de 1 o 2 o 3 puntos porcentuales, hablamos de otra cosa, que son porcentuales. Pero cuando hablamos, por ejemplo, en medidas de la media, la mediana y la moda, pues las medidas no son muy diferentes, porque ya estamos hablando, por ejemplo, en el caso particular de este ejercicio, estamos trabajando con mililitros, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el caso que yo les puse a ustedes, estábamos trabajando, si no estoy mal, era el tiempo, ¿cierto? El tiempo de contestar una solicitud, si no estoy mal, no recuerdo ahorita bien todo el ejercicio, Eran pero días. era, ¿cuántos días? Sí. ¿Cierto? Entonces usted dice, digamos que lo que varía es, digamos, un punto algo, entonces digamos que le variará por ahí 1 o 2 horas. ¿Sí me entienden? O sea que realmente está variando desde ese punto, desde esos puntos. O sea, pues, si estamos hablando de 22, bueno, estamos hablando de 22 días a 51 días, ¿cierto? Perdón, era así. De 22 días a 51 días en demorarse en contestar una reclamación o una solicitud. Entonces, digamos, si la diferencia es de 2, estamos hablando de que la diferencia es de 2. O sea, realmente 2 días es una diferencia que no es significativa para el rango que estamos trabajando, que es desde 22 días hasta 51 días, que es de 29 días. O sea que haya una diferencia de 2 días, puede que suceda. O sea, yo puedo decir que si el promedio a mí me daba, no sé cuánto les dio el promedio, yo no recuerdo en ese ejercicio, para los que ya lo hicieron, más o menos, no me van a decir el dato exacto, solo díganme en promedio. ¿Cuánto les daba? No me den los valores decimales, sino denme un valor entero, para los que ya hicieron ese taller. Es que no recuerdo. Creo que daba 35. 35, profe. 35, o sea, daba 35 punto algo. Si usted le da una diferencia entre 32, por ejemplo, 33 y 38 días, pues digamos que la diferencia no es tampoco mucha. Estamos hablando de 1 o 2 días, que a la hora del té, digamos, en promedio uno diría, bueno, sí, se puede demorar entre 33 y 38 días. Ese es como el promedio de la demora que van a resolver en las líneas de tránsito aéreo. Bueno, como sea, ahí estaba el ejercicio. Entonces, digamos que no es muy significativo. Cuando ya hay una diferencia muy amplia, digamos, si yo estoy hablando de 10 o 15 días de diferencia, pues yo digo, uy, no, espera, que algo está mal. Algo hicimos mal, ¿cierto? Pero obviamente que si tú lo trabajas con decimales, el valor va a ser más exacto. Se supone que tiene que ser más exacto, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos. Pero digamos, como nosotros no estamos trabajando, por ejemplo, si yo estuviera trabajando en un programa más especializado de estadística, por ejemplo, como el SSS, yo metiera todos estos datos y seguro me van a cambiar algunos datos de los que tengo aquí. ¿Sí? Porque eso sí me va a dar el valor exacto. ¿Sí me entienden?
porque ya lo calcula con todos los decimales y no se le queda un decimal por fuera. Pero digamos, para llegar a esa exactitud, pues tenía que trabajarlo en un software completo y en un software especializado en estadística. Pero digamos que lo que estamos haciendo aquí tampoco es reprochable nos sirve y podemos sacar muy buenas conclusiones de ello. Como para que no me van a malinterpretar y digan, ah, no, profe, pero esto de lo del Excel no sirve, ¿no? Claro que sirve, ¿sí? Sí, y por lo general en la empresa, ¿usted qué encuentra? Pues no va a encontrar un software especializado en estadística, ¿no? Pues le toca trabajar con Excel. Y Excel es una buena herramienta para trabajar. Entonces, lo importante es trabajar así. Y cuando no tiene Excel, pues le toca a mano. Y ya usted va a saber también trabajarlo a mano. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Claro en ese sentido? Bueno. Díganme si quedó claro o no quedó claro. ¿Alguna otra inquietud? Sí, señor profe. Sí, señor. Vale, bueno. Entonces, arranquemos aquí con el tema del día de hoy, porque nos cogió la noche con ustedes, muchachos. Bueno, entonces hablamos de las medidas de posición. Cuando hablamos de las medidas de posición, hablamos de varias medidas de posición. La primera serían los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los percentiles. Son esas tres medidas. Entonces, ¿los cuartiles qué hacen? Los cuartiles dividen la distribución en 4 partes iguales, los deciles dividen la distribución en 10 partes iguales y los percentiles dividen la distribución en 100 partes iguales. Otra de las medidas de posición muy conocidas y que ustedes ya han visto es la mediana. ¿La mediana qué hace? Pues la mediana divide la distribución en ¿cuántas partes? En 2 partes, ¿cierto? O sea, que vamos a encontrar pedazos donde esta mediana se va a parecer a cualquiera de ellos. Sigamos aquí, ejemplo. Digamos, estamos trabajando. Primer ejemplo, cuartiles. Los cuartiles. Entonces, cuando trabajamos cuartiles, tenemos que hallar primero un argumento. ¿Y cuál es? La posición del cuartil. ¿Cómo se representa el cuartil? Con una Q. Y como decimos que los cuartiles dividen la distribución en 4 partes iguales, entonces significa que yo tengo aquí una distribución. Ejemplo, ¿cierto? Si yo la divido por la mitad, la estoy dividiendo en 2 partes iguales. O sea, significa que aquí está la mediana, ¿cierto? Entonces tendría que dividir esta función aquí en otras 2 partes. ¿Y aquí qué tendría yo? Aquí tendría el cuartil número 1, aquí tendría el cuartil número 2 y aquí tendría el cuartil número 3, ¿cierto? Cuando trabajamos con la media, recuerden que la mitad, o sea que aquí estaba el 50% y aquí a este lado estaba el otro 50%. Como se divide en 4 partes iguales, lo que vamos a encontrar aquí es que, por ejemplo, esta primera parte que está acá va a equivaler al 25%. Esta otra partecita que está aquí va a equivaler al otro 25%. Esta otra parte que está aquí va a equivaler al otro 25%. Y por último, vamos a tener la última parte que está allá, que va a ser esta que está acá, que va a equivaler al otro 25%. ¿Listo? Entonces, los cuartiles lo que hacen es dividir esto en 4 partes. O sea, que a cada una de estas partecitas que yo tengo aquí, le voy a llamar sub K. Le voy a poner ese subíndice. Significa que este va a ser Q de K. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a K por N sobre 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Dependiendo del cuartil que yo necesite hallar, lo multiplico por el tamaño de la muestra y lo divido en 4. Eso me va a dar la posición. Recuerden una cosa, recuerden que cuando hallábamos la mediana, primero teníamos que hallar ¿qué? La posición. Y la posición era igual a N sobre 2. ¿Se acuerdan? Entonces, si se supone que esta que está aquí es igual a esta que está acá, o sea, el cuartil número 2 es igual a la mediana, se supone que tienen que dar lo mismo. ¿Qué significa? O sea, yo puedo decir aquí que el cuartil número 2 es igual a la mediana. Lo que significa que ¿qué? Que K por N sobre 4 es igual a N sobre 2. ¿Cierto? Pero como estoy hallando el cuartil número 2, significa que esto va a ser igual a 2
por n sobre 4 igual a n sobre 2, lo que significa que aquí este dividiendo a este me da n sobre 2 igual a n sobre 2. O sea que significa que sí nos da lo mismo, ¿no? Nos estamos comprobando que el cuartil número 2 es igual a la mediana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a calcular el cuartil número 2 porque ya lo calculamos. Nos va a dar exactamente el mismo valor de la mediana. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular cada uno de los otros cuartiles. Entonces, vamos a calcular el cuartil número 1 y el cuartil número 3. ¿Cómo lo calculamos? Muy fácil. Lo primero que tenemos que calcular es la posición, ¿cierto? La posición. ¿Dónde se encuentra? Para poder, ¿qué? Hallar el intervalo del cuartil. Recuerden que esto se trabaja con intervalos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es calcular la posición. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, calcular la posición del cuartil número 1 va a ser igual a ¿quién? A 1 por el tamaño de la muestra sobre 4. Y calcularíamos la posición de ahí para poder generar la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula de los cuartiles? Cuartil K va a ser igual a ¿quién? A el límite inferior, ¿cierto? Recuerden que ese límite inferior es el de acuerdo al intervalo que nosotros estemos trabajando, más la amplitud, que esa amplitud ya lo conocemos y la desarrollamos. ¿Por quién? Por la posición. Pero la posición es ¿quién? K por N sobre 4. ¿Cierto? Menos la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Menos un datico. ¿Dividido en quién? Dividido en la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Sí ven? Entonces, des en cuenta que esta formulita se parece mucho a la de la mediana. ¿Sí? Lo único que cambia me dice la posición. ¿Dónde se encuentra el intervalo? ¿O dónde se encuentra el cuartil? Porque me va a decir, oiga, divida eso en ese pedazo. Entonces, si yo quiero calcular el primer cuartil para el ejemplo particular, lo voy a hacer aquí nuevamente. Entonces, aquí trabajo. Cuartil número 1 va a ser igual a 1, perdón, voy a borrar acá, lo voy a hacer de una vez aquí rápido. 1 por 30, ¿cierto? Porque estamos trabajando en el ejemplo que yo tengo, dividido en 4. ¿Cuánto da ese valorcito? Ayúdenme ustedes allá, yo creo que ya deben tener lista la calculadora. ¿Cuánto les dio? 7.5, profe. 7.5. ¿Qué significa? Que yo tengo que ir a buscar el valor 7.5. ¿Sí? Tengo que ir a buscar ese valor. ¿En dónde? En la tablita. Entonces voy a escribir aquí. Cuartil número 1 va a ser igual a ¿quién? Al límite inferior. Pero para poder calcular el límite inferior, tengo que primero buscar el 7.1. ¿Dónde me ubico para buscar el 7.1? Pues tengo que ubicarme, voy a ampliar esto un poquito aquí más para que lo podamos ver de mejor manera, ¿cierto? Aquí está bien, listo. Y me voy a ir a ubicar aquí, en esta, en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces aquí yo digo, bueno, mira, acá están los primeros 3 datos, aquí están los primeros 9 datos, y yo necesito ¿cuál dato? Pues el 7.5. ¿Dónde se encuentra el 7.5? Pues en este intervalo. ¿Sí lo ven acá? En este que está aquí. Le voy a poner un colorcito, voy a ponerle acá, por ejemplo, un color diferente. Por ejemplo, le voy a poner un naranja, este. Y aquí va a estar mi cuartil número 1. Voy a poner C1, para que entendamos cuál es. C1. ¿Qué significa? Que aquí voy a ubicarme para trabajar el intervalo. ¿Cuál es el límite inferior en este caso? En este caso sería 70. Entonces aquí sería 70 más ¿quién? Más la amplitud. Pero la amplitud ustedes ya la conocen. En el ejemplo mío sería 10. ¿Factor de quién? De la posición. ¿Cuál es la posición? 7.5, porque la tenemos aquí arriba. ¿Sí la ven? Menos ¿quién? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo. O sea que en este caso me tengo que venir aquí, 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 aquí. Y el anterior al intervalo es esta que está aquí, o sea, quiere decir que es acá 3. ¿Sí la ven? 3. Entonces me vengo aquí y reemplazo. 3. ¿Dividido en quién? En la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo? Esta que está acá, mire, la 6. ¿Sí la ven?
aquí, que es la que estamos marcando acá. O sea que eso va a estar dividido en 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues ya tenemos es que reemplazar, hacer los cálculos. Esto se puede hacer calculadora o lo podemos hacer en el Excel. Para hacerlo rápido lo vamos a hacer aquí en el Excel. O sea que vamos aquí a calcular. Entonces dice cuartil número 1, ¿cierto? Aquí le ha puesto C, pero le voy a poner más bien Q, para que sepamos. Lo que pasa es que se escribe cuartil, pero entonces cambia. Profe, a 75. Ya miramos. Creo. Sí, pues lo hice en la calculadora y da eso. 77.5. 77.5, bueno, ya miramos. Vamos a hacerlo aquí en el Excel. Entonces aquí lo que vamos a coger es igual, dice el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 70, ¿cierto? Más ¿quién? Abro paréntesis, ¿cierto? Más la amplitud. ¿Cuál es la amplitud en este caso? La amplitud es aquí 10, mírenlo, 10. Multiplicado por ¿quién? Abro paréntesis, pero recuerden que me toca abrir doble paréntesis porque hay una división. ¿Por quién? Por la posición. ¿Cuál es la posición? 7.5. ¿Menos quién? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que en este caso es 3. ¿Listo? Cerramos. ¿Dividido en quién? En la frecuencia absoluta del intervalo, que en este caso sería 6. Cierro y listo. Enter. Me da 77.5. ¿Qué les dio eso? Sí, bueno, listo. Entonces, ¿esto qué es? 77.5 mmHg, que significa mililitros de mercurio. ¿Listo? Un compañero me ha aclarado ahí. Entonces, esto que está aquí, ¿qué significa? Porque realmente, bueno, hay 77.5 mmHg, ¿qué significará eso? Pues lo que va a significar acá es que esto va a dar 77.5 mmHg, que significa mililitros de gas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 25% de los hombres entre los 30 y 40 años tienen una presión diastólica, perdón, inferior, pilas, ahí está, inferior a 77.5 mililitros de mercurio. ¿Sí? Eso es lo que significa. Ahí yo ya les puse ahí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Oiga, el 25% de esas personas tienen una presión diastólica inferior. Pero también puedo decir que recuerden que ese valor está aquí, lo va a representar aquí en esta tablita, y aquí estoy calculando el primer cuartil número 1, ¿cierto? Cuartil número 1. ¿Qué significa? Que esto que está aquí es el 25%. Pero yo también puedo decir que el resto que está aquí es el 75%. O sea, ¿qué significa? También puedo decir que el 75% de los hombres, ¿cierto? Entre 30 y 40 años de edad tienen una presión diastólica superior a 77.5 mililitros de mercurio. ¿Sí? Eso es lo que podemos analizar con ese. Recuerden que cuando hablábamos de la mediana, hablábamos que la mediana divide esto en dos partes iguales, o sea, el 50% por debajo y el 50% por encima. Lo mismo pasa con los cuartiles. Entonces, si yo quiero calcular el cuartil número 3, ¿cierto? El cuartil número 3 me va a decir, oiga, el valor que está aquí, el 75% está por debajo, o sea, el 75% está por debajo, y el restante, que es el 25%, está por encima. ¿Sí ven? Entonces, lo que estamos calculando es el 25% para eso. Ahora, rápidamente vamos a hacer aquí el cálculo del cuartil número 3. Para poder calcular el cuartil número 3, lo primero que tengo que hallar es la posición. Pilas con eso, la posición. ¿Cómo se calcula la posición? Pues va a ser K, pero K, ¿quién es? 3. ¿Por quién? Por 30. ¿Dividido en quién? Dividido en 4. Al final esto me va a dar 90
dividido en 4. ¿Cuánto dio eso? Profesor, ¿la K qué significa? Como La- el número del cuartil, ¿sí? Exactamente. El número del cuartil que queremos hallar. ¿Sí? Eso es lo que significa. Como estamos hallando el tercer cuartil, entonces aquí se reemplaza. Esto es K, esto es N, y aquí dividido en 4. ¿Sí te das cuenta? Listo. ¿Cuánto me dio? ¿22 qué? 22,5. 22,5. 22.5. Ah, eso, listo. Muy bien. Entonces ya tengo la posición, o sea, quiere decir que me tengo que ir a buscar la posición. O sea, que me voy a buscar allá la posición, significa que voy a buscar el valor 22.5. Arranco aquí en donde, en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en el primero están los 3 primeros datos, en el otro están los 9 primeros, en el otro están los 16 primeros, y en el que está aquí están los 25 primeros. O sea, que significa que el 22.5 está en este intervalo. Por lo tanto, este intervalo obedece al cuartil número 2. Perdón, número 3. Mire que aquí, por ejemplo, en este caso nos coincide con el intervalo modal, ¿no? Puede que nos coincida con inclusive puede que nos coincida con el intervalo medial, porque eso va a depender es de la cantidad de datos que están ahí. Eso puede que suceda, porque eso va a depender es de la cantidad de datos que se repitan en el intervalo. Pero en este caso coincidió con el intervalo modal, o sea que va a trabajar con el intervalo modal. Entonces, para poder calcular aquí en este caso, ¿cierto? El cuartil número 3 va a ser igual a ¿quién? Al límite inferior, ¿cierto? Más la amplitud, factor de ¿quién? De la posición, pero la posición ya recuerden que es 22.5. Entonces ya la voy a poner ahí. Menos ¿quién? Menos la frecuencia absoluta acumulada menos una, o sea, una anterior, dividido en la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Listo? Eso ya lo calculamos ahí y voy a hacer acá cálculo del cuartil número 3. ¿Cómo lo calculo? Fácil. Entonces, hacemos lo siguiente. Igual, dice, el límite inferior. El límite inferior en este caso es 90, miren. ¿Sí ven? Lo pongo aquí, cuartil número 3. ¿Más quién? Más, abro paréntesis, ¿cierto? Porque pilas que hay una, primero hay que hacer toda la multiplicación. ¿Más quién? Más la amplitud, que es esta que está acá, y esa amplitud va a estar multiplicando ¿a quién? Pues vamos a multiplicar esa división. Recuerden que se hable doble paréntesis. ¿Quién sigue ahí? La posición del intervalo. ¿Cuánto nos dio? 22,5, que fue la que calculamos. ¿Menos quién? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. En este caso, como es 25 acá, es la anterior, o sea que es 16. Cierro y divido. ¿Por quién? Por la frecuencia absoluta del intervalo. En este caso, la frecuencia absoluta del intervalo es 9. O sea que aquí me va a dar 9. Divido, cierro y vuelvo y cierro. Y le doy Enter. ¿Cuánto me dio? 97.22. O sea que la respuesta es 97,23. ¿Qué? mmHg. O sea, mililitros de mercurio. ¿Qué significa esto? Esto significa, se los voy a leer, ¿sí? Significa acá. Lo voy a pasar acá. Al final esto aquí, el resultado me dio 97.23, si no estoy mal. Sí, 97.23. ¿Qué significa? Que por debajo de este valor va a estar el 75%. Y por encima de este valor va a estar el 25%. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, para que vayan mirando cómo se hace el tema de la conclusión. Entonces, dice, el 75% de los hombres entre 30 y 40 años de edad tienen una presión diastólica inferior a 97.3 mililitros de mercurio. O puedo decir lo siguiente, el 25% de los hombres entre las edades de 30 y 40 años tienen una presión diastólica superior a 97.23 mililitros de mercurio. ¿Sí se dan cuenta cómo yo estoy haciendo la interpretación? Porque es que el 97.23 no me sirve de nada si yo no la interpreto en el contexto. ¿Listo? Eso es cuando tiene que ver con el tema de los cuartiles. Por ese lado, creo que no hay problema. Otra de las medidas de posición son los deciles.
Y cuando hablamos de los deciles, hablamos de que la distribución se divide en ¿cuántas partes? Alguien que me ayude. 10 partes, ¿no? Pues no sé, ustedes saben más que yo, no mentiras. En 10 partes, ¿cierto? En 10 partes. O sea, que quiere decir que aquí va a dividir una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí pues va a quedar la última que será la 10. ¿Qué significa? Que aquí va a ser el decil número 1, el decil número 2, el decil número 3, el decil número 4, decil número 5, decil número 6, 7, 8 y 9. El 10 no se pone porque el 10 ya se supone que es el 10, el 100%, entonces no lo necesitamos. O sea que aquí, ¿qué significa? Y lo voy a hacer para los primeros. Significa que en este pedacito que está aquí se encuentra el 10% de los datos. Para este otro pedacito que está aquí se encuentra el otro 10%. O sea que si vamos acumulando será el 20%. Si cogemos otro acá, será otro 10%, ¿sí? Si cogemos otro, aquí será otro y así consecutivamente 10%, y se irán acumulando dependiendo por derecha o por izquierda. ¿Listo? Y por último va a ser este hasta acá, ¿cierto? Bueno, me quedó exactamente el mismo color. Quería cambiarlo. Bueno, vamos a tratar. Eso es lo que no quería. Bueno, entonces voy a tratar de que esto quede igual. Bueno, sí se logró. Entonces, aquí, este pedazo que está acá equivale al otro 10%. Y así consecutivamente. Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? 10%, 10%, 10%, ¿cierto? 10%, 10%. Y así si sumamos todos que tenemos, el 100%. Hay uno de estos que se parece ¿a quién? A la mediana, ¿cierto? ¿Cuál de esos se parece a la mediana o es exactamente la misma mediana? ¿Cuál sería? El decil 5. El decil 5. Significa que en este caso el decil número 5 va a ser igual a la mediana, ¿sí? Y hay forma de comprobarlo, ¿no? Recordemos que, ¿por qué? Porque recuerden que ya no se divide en 4. ¿Qué va a decir? Entonces aquí decimos decil número 5 va a ser igual a la mediana. La mediana sí, ya sabemos cómo es la posición, o sea, la mediana es n sobre 2 y el decil 5 va a ser ¿quién? K por n sobre 10 pilas, porque aquí ya estamos hablando en 10 partes. O sea, lo que va a hacer es que va a dividir en 10 partes. ¿Qué significa? Que estamos hablando del decil número 5, o sea que esto va a ser 5 por n dividido en 10. ¿Igual a quién? A n sobre 2. Y este dividido en este, pues me va a dar n dividido en 2, lo que significa que es exactamente el mismo, ¿no? O sea que va a estar en la misma posición. Esa es como la demostración muy sencilla del tema. ¿Listo? Ahora, yo voy a calcular, según les puse aquí en el ejercicio, voy a calcular el decil número 2 y el decil número 9. O sea, voy a calcular el 90% por izquierda o el 20% por izquierda y voy a calcular el 80% por derecha y el 10% por derecha. Entonces, eso es lo que realmente estoy calculando con estos deciles. Entonces, lo que voy a calcular es el primer decil, el decil número 2. Entonces, me vengo acá. Decil número 2. El decil número 2, lo primero que tengo que hallar es la posición. O sea que aquí va a ser 2 por n dividido en ¿qué? En 10. Pero n ya sabemos cuánto es para nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio es 2 por 30 dividido en 10. Esto daría 60 dividido en 10, lo que equivale a que el decil número 2 se encuentra en el lugar número 6. Hasta ahí, calculado el tema. ¿Cómo calculamos el decil en fórmula? Pues va a ser muy parecido a los cuartiles. Entonces el decil de K, ¿cierto? Porque no sé cuál decil voy a calcular en general, va a ser igual al límite inferior más la amplitud, ¿factor de quién? Factor de la posición, que en este caso va a ser K por N, dividido en 10, menos la frecuencia absoluta acumulada, menos 1, todo eso dividido en la frecuencia absoluta. ¿Sí? Dense en cuenta que es la misma fórmula prácticamente, lo único que nos va a cambiar es esto,
Lo único que nos va a cambiar es la posición, ¿cierto? Este pedazo acá que es la posición. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo eso en cuenta. Porque el resto la fórmula es muy parecida, digamos, tanto para los cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, si yo necesito hallar el decil número 6, lo voy a hacer ya directamente en el Excel. ¿Cómo calculamos el decil número 6? Decil 6 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, lo voy a calcular acá. Rápida, perdón, el decil 2. Decil 2, yo es que calculando el 6. El 2. Entonces, el 2 va a ser lo siguiente, va a ser igual, recuerden la fórmula. Ah, pues mentiras, nos daba, primero tenemos que hallar qué, disculpen, me voy a borrar esto acá. Primero que teníamos que saber cuál es el intervalo, en qué intervalo se encuentra. Y recuerden que nos decía, oiga, pilas que es el sexto dato. Entonces, mire, nosotros vamos para la frecuencia absoluta acumulada y miramos. Entonces aquí decimos, en el primero están los 3 primeros, en el segundo están los 9 primeros, pero yo necesito el dato número 6, o sea, quiere decir que está entre este intervalo. O sea, lo que quiere decir es que en este intervalo se encuentra el decil, el decil número 2. Tiene como relación, ¿no? No diría, bueno, sí. O sea, quiere decir que es el mismo intervalo del cuartil número 1. ¿Por qué tendría que ser muy parecido? ¿Por qué? Porque es en cuenta que el cuartil número 1 me da el 25% y el decil número 2 me da el 20%. O sea, significa que sí estaría como bien, ¿no? Hay como lógica. Entonces, lo que calculamos aquí va a ser igual, límite inferior. Límite inferior en este caso será 70. ¿Más quién? Pila. Más la amplitud, ¿cierto? Abro paréntesis, amplitud, que sería este que está acá, el 10, que es la amplitud, multiplicado por quién. Hablo de paréntesis y hago la división. La posición, ¿cuánto me dio la posición? La posición me dio 6. ¿Menos quién? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que en este caso sería 3. Cierro paréntesis y divido. ¿Por quién divido? Por la frecuencia del intervalo, que en este caso sería 6. Y cierro y cierro. Y le doy Enter. ¿Cuánto me dio? 75. Significa que el resultado aquí va a ser 75 mmHg, ¿cierto? O mililitros de mercurio. ¿Qué significa esto? Significa que, para que escuchen la interpretación, el 20% de los hombres entre 30 y 40 años de edad tienen una presión inferior a 75 mililitros de mercurio. Ahora, también puede ser la siguiente interpretación. Eso depende del contexto que usted lo esté manejando. El 80% de los hombres entre edades de los 30 a los 40 años tienen una presión diastólica superior a 75 mililitros de mercurio. ¿Sí se dan cuenta? Porque estoy trabajando ya con esas dos. O sea, quiere decir que el resultado acá, les voy a mostrar acá. Aquí me dio 75. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Aquí 75 mmHg, para que lo tengamos en ese contexto. Quiere decir que por encima está el 80%. Y por debajo de ese valor se encuentra el 20%. ¿De quién? De la población, de los que yo esté trabajando. Ahí ya no me meto que de los 30, de los 20, no, simplemente ya estoy sacando una conclusión, porque se supone que si yo hago un buen muestreo, eso ya significa que aplica para toda la población. O sea, que la conclusión debe venir así. O sea, cuando yo saco la conclusión, una conclusión específica, ya no hablo de la muestra, sino lo generalizo para que se dé cuenta que el resultado que obtuve la muestra es un resultado coherente con la población. O sea, que significa que des en cuenta que yo ya no digo de los 30 datos que se tomaron, el 70, no, simplemente digo el 20% de los hombres entre edades de los 30 y los 40 años de edad tienen una presión diastólica inferior a 75 mililitros de mercurio. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que yo estoy concluyendo, es la conclusión. Entonces, pilas con eso porque así voy a tener en cuenta las conclusiones de ustedes cuando estén dándome, digamos, las conclusiones en el parcial. Ahora, el otro decil que me decía que calculara era el decil número 9. Recuerden que lo primero que tengo que hacer es calcular la posición. Entonces, lo que me está diciendo acá es 9 por 30 dividido en ¿quién? En 10. Esto me dará 9 por 3,
210 dividido en 10, lo que esto significa que esto da 21. ¿Listo? Significa que yo tengo que ir a buscar el valor número 21. Ay, ¿qué 21? 27, profe. 27, profe. Discúlpeme, sí, da 270. 270, o sea que esto da 27. O sea que tengo que ir a buscar el valor número 27. ¿Dónde está ubicado el valor número 27? Tengo que ir acá en la frecuencia absoluta acumulada y buscar acá. Aquí están los 3 primeros, los 9 primeros, los 16 primeros, los 25 primeros, y aquí están los 27 primeros. O sea, significa que aquí en este dato se encuentra el valor 27. Entonces lo que hago yo es que, bueno, listo, como es el valor 27, me vengo para acá, lo voy a poner aquí, lo voy a poner en otro color porque pues me da con otro intervalo que estoy trabajando. Voy a trabajarlo, por ejemplo, acá con era acá. Con este morado para que diferenciemos los valores ahí. Y aquí me daría el decil número 9. Decil número 9. Pilas que aquí, voy a ponerlo acá, aunque no lo calculamos, yo sé que están ahí, ¿no? Aquí estaría el cuartil número 2, estaría el decil número 5, ¿cierto? Y ya miramos con el tema de los percentiles. Entonces, aquí estaría el decil 9. Entonces, ya tengo el intervalo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Rápidamente lo voy a hacer ya aquí en la fórmula porque ustedes ya la saben. Ya es repetir exactamente lo mismo. Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? Aquí, 100. ¿Cierto? A eso le voy a sumar la amplitud. Perdón. Le voy a sumar la amplitud, que la amplitud en este caso, pasarla para acá, es 10. ¿Cierto? La amplitud es 10. Pero me hace falta un paréntesis, lo voy a poner ahí porque si no me coge error. Entonces, paréntesis, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la posición y las frecuencias que estamos trabajando. ¿Cuál es la posición? Para este caso sería 27, ¿cierto? ¿Menos quién? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. En este caso, estamos trabajando con este intervalo, o sea que el anterior es 25. Cierro y divido. ¿Por quién? Por la frecuencia del intervalo. En este caso, la frecuencia del intervalo es 2. Cierro y vuelvo y cierro para completar. Enter, y el valor que me da ahí es 110. Significa que esto da 110 mmHg. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que este valor de acá, este valor, es el 90% por debajo, el 10% por encima. Entonces, ¿qué significa eso en pocas palabras? Entonces, aquí, decil número 9 es igual a 110. O sea que esto me daría 110 mililitros de mercurio, lo que significa que ¿qué? Que por debajo de este valor se encuentra el 90% y por encima de este valor se encuentra el 10%. ¿Sí? Para concluir, podemos decir que el 90% de los hombres entre las edades de 30 y 40 años tienen una presión diastólica inferior a 110 mililitros de mercurio. O puedo decir lo contrario. Puedo decir que el 10% de los hombres entre los 30 y los 40 años de edad tienen una presión diastólica superior a 110 mililitros de mercurio. Esa es la conclusión de los deciles. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles pueden calcular? Ustedes pueden calcular los que sea. El decil número 1, el decil 2, el 3, el 4, el 5, si lo estoy trabajando de a 10 en 10, ¿no? Listo. Ahora, para concluir con este tema, vamos a trabajar las otras medidas de posición y son los percentiles. Los percentiles. Entonces, cuando estamos trabajando los percentiles, lo que va a trabajar la distribución es ¿qué? Que la va a dividir en ¿cuántas partecitas? Ayúdenme. En 100, profe. En 100 partecitas. O sea, quiere decir que va a coger un 1% de cada uno. 1% y va a dividir esas hasta el final. Bueno, ahí no me va a quedar, lo voy a hacer así. Pero lo que va a hacer es que va a dividir. O sea, que aquí va a arrancar con el percentil número 1, percentil número 2 y aquí al final va a llegar al percentil número 99. ¿Cierto? No calculamos el percentil 100 porque ya sabemos que es del 100%. O sea que no vale la pena. ¿Cómo calculamos la posición? O sea que el percentil sub K va a ser igual a K por N dividido en ¿cuánto? En 100. Dividido en 100.
Y listo. ¿Cómo se calcula? Exactamente igual que el otro. Entonces decimos, percentil se calcula de la siguiente manera. Límite inferior, obviamente que toca calcular el intervalo del percentil, más la amplitud, ¿factor de quién? De la posición, pero la posición es K por N sobre 100, ¿cierto? ¿Menos quién? Menos la frecuencia absoluta acumulada, menos 1, dividido, pila, esto es un menos, dividido en la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Sí? Ten en cuenta que esta la estoy trabajando con mayúscula y el otro es con minúscula, porque recuerden que esta es la acumulada. Que no se nos vaya a olvidar porque muchas veces confundimos esas y después por eso es que nos queda mal. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso, pues yo puedo calcular aquí. Mira, aquí yo les estoy diciendo, por ejemplo, para el ejemplo, les estoy diciendo, oiga, necesito calcular el percentil número 45 y el percentil número 87. O sea, que voy a calcular percentil 85, percentil 45, ya les muestro, y el percentil número 87. ¿Cierto? Aquí debe coincidir uno, ¿no? Aquí, ¿cuál estará? ¿Cuál es igual a la mediana? ¿Qué percentil? 50. Exactamente, el percentil número 50. Va a coincidir exactamente con el de la media. Entonces, estos datos ustedes ya lo saben porque pues, ese es el cálculo que nosotros tenemos ahí. Listo, entonces, me vengo para acá y aquí voy a calcular lo primero. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular aquí? La posición. ¿Cómo calculo la posición? Recuerden, va a ser 45 por 30 dividido en 100. Y en este caso va a ser 87 por 30 dividido en 100. ¿Cuánto me da el primero y cuánto me da el otro? Para que una vez los calculemos. El primero da 13.5. ¿Da cuánto? 13.5. 13.5. ¿Y el segundo? 26.1. 26.1. ¿Qué significa eso? Que tengo que ir a buscar para cada uno cuál es el intervalo. Entonces, buscamos el primero, el del percentil 45, que es 13.5. Entonces, nos venimos para acá. Mire, para acá significa, aquí están los 3 primeros, los 9 primeros, y des en cuenta que aquí están el 13.5, porque recuerden que va hasta el valor 16. ¿Qué significa ahí? Significa que aquí, aparte de estar el percentil 50, también está el percentil 45, ¿no? Percentil 45. Que significa que en este mismo intervalo se encuentran los dos percentiles. Pero obviamente que si yo calculo el 50 y el 45 no va a dar lo mismo, porque va a cambiar, obviamente, la posición. Entonces, ¿cómo calculamos ese valor? Muy fácil. Miremos el otro. Ahora, ¿el otro cuánto nos daba? 26.1. Significa que yo tengo que venirme acá y calcular aquí, perdón, el 26.1. ¿Dónde está el 26.1? No está aquí, no está ni en el 25, ni en el 20, bueno, el 25 no está, pero en el 27 sí está. ¿Qué significa? Que aquí en este que está acá, se encuentra el percentil número 87. ¿Bien? O sea, ahí ya tendría los cálculos, ya tendría los intervalos. Y aquí ya muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es reemplazar límite inferior para el primero. ¿Cuál es el límite inferior en este caso? 80. ¿Sí bien? Sumando, le sumamos la amplitud, unos paréntesis, perdón, la amplitud que es 10, lo multiplicamos por la posición. ¿Cuánto fue que nos dio la posición para el primero? 13.5 menos la frecuencia absoluta anterior. En este caso, como estamos trabajando con 16, la anterior sería el 9, ¿cierto? Cerramos, dividimos ¿en quién? En la del intervalo, la frecuencia del intervalo, que en este caso sería 7. Dividimos, cerramos, perdón, y le damos enter. ¿Cuánto nos dio? 86.42, o sea que esto nos da 86,43, lo voy a aproximar, ¿cierto? MMHG, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Mire, des en cuenta que aquí yo tengo el percentil 45 y aunque están en el mismo intervalo de la mediana, des en cuenta que la mediana aquí me da 88.57
y en este, como es el cuartil 45, me da 86.43. En cuenta que, si se dan cuenta que varía, o sea, no es exactamente el mismo, porque va a variar de acuerdo a la posición. Ahora, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, que el percentil, aquí lo voy a poner, discúlpenme un segundito, aquí voy a poner el percentil 45, perdón, es igual a 86.43 mmHg, que es mililitros de mercurio. ¿Qué está por debajo del 86? Debajo de ese valor está el 45%. Y por encima de ese valor está el 55%. ¿Sí? Entonces significa que el 55%, o sea, que los hombres, que el 55% de los hombres entre edades de los 30 y los 40 años tienen una presión diastólica superior a 86.43 pilas, superior o por encima, bueno, ustedes ahí buscarán el sinónimo que quieran, pero pilas que tiene que ser es por encima de ese valor o superior a ese valor. Ahora, el otro puede ser el 45% de los hombres entre las edades de los 30 y los 40 años tienen una presión diastólica inferior a 86.43. ¿Se están dando cuenta cómo yo estoy haciendo los resúmenes? Entonces, lo mismo pasará para el siguiente, para el último. Entonces, ¿cómo calculamos el percentil? Muy fácil, igual. Ya tenemos la posición. ¿Cuál es la posición? El intervalo, el límite inferior es 100, ¿cierto? Porque mírelo acá, el límite inferior es 100. ¿Más quién? Más la amplitud, ¿cierto? La amplitud ya va a ser siempre la misma, en este caso va a ser 10, multiplicado por ¿quién? Abrimos doble paréntesis y por la posición. ¿Cuánto fue que nos dio la posición de ese? 26.1. 26,1. ¿Menos quién? Sí, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior? Y aquí está, permítanme acá que me corrí, acá está. La frecuencia absoluta anterior sería 25, para este caso. Cerramos y dividimos en la frecuencia del intervalo, que en este caso sería 2. Cerramos y volvemos a cerrar y le damos enter. Y nos dio 105,5 mmHg. ¿Qué significa eso? Vámonos para acá. Eso me da percentil número 87 va a ser igual a 105.5 mililitros de mercurio, ¿cierto? Y ese valor va a ser que por debajo de este porcentaje se encuentra el 87%, ¿sí? Y por encima de ese valor se encuentra el 13%, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esto, ¿sí? Es lo mismo, la misma conclusión que las anteriores. Yo puedo decir que el 87% de los hombres entre las edades de los 30 y los 40 años se encuentran por debajo de 105.5 mililitros de mercurio. Y lo mismo lo puedo hacer para el otro lado, que es de 13. ¿Listo? Eso ya es muy fácil porque ya se vuelve mecánico. Entonces digamos que ya tenemos esta acá y tenemos cada uno de los valores. ¿Listo? Entonces le damos aquí, le voy a dar guardar porque este archivo se los voy a volver a subir tanto a la plataforma como al Facebook para que ustedes lo puedan descargar y puedan mirar cada uno cómo hicimos cada una de las partes y puedan entenderlo. ¿Listo? Eso es como lo que trabajamos ahí. Entonces, paso a seguir, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Ya terminamos con este tema, las temáticas de medidas de posición, medidas de tendencia central, medidas de variación, todas son medidas de localización. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que vamos a hacer es, ya con todo esto aplicar, esto va a ser para el parcial, y lo que les dije, ya con los que tienen una nota van a entrar con una ventaja para el tema del parcial. Pero desde ahorita vamos a empezar a preparar. Después de que presentemos el parcial, digamos, ustedes quedó el parcial para el próximo viernes, para el viernes, de este viernes en 8 días. Entonces, el próximo martes del parcial, o sea, el martes después del parcial del viernes, empezamos con las exposiciones de las gráficas. ¿Qué van a hacer, muchachos? Yo voy a activar en este momento el grupo de WhatsApp. Lo voy a activar acá para que ustedes puedan
para que ustedes puedan escribir dentro del grupo de WhatsApp de la asignatura. Y van a empezar a armar sus grupos de 4 personas. Grupos de 4 personas. Entonces, yo voy a subir el listado de las gráficas y los grupos que se vayan armando me dicen, profe, estos son los nombres completos de cada uno. Estos son los nombres y aquí está la gráfica que queremos coger para sustentar. A medida que vayan pasando, yo les voy diciendo, listo, grupo número 1, gráfica tal. Grupo número 2, gráfica tal. Y las gráficas que se van quedando, pues van a ser para las personas que vayan armando los grupos al final. Entonces, pónganse muy pendientes ustedes. Aquí yo, bueno, voy a armar acá, antes de que cerremos la sesión, voy a abrir el grupo de estadística. A ver, ¿dónde está? Que se me perdió. Aquí está. Entonces voy a entrar aquí, voy a habilitarle. Información del grupo. Perdón, es que me enredé acá. Entonces aquí, ajustes del grupo y aquí enviar mensajes, todos los participantes. Listo, ok. Listo, entonces ya quedó activado que todos puedan enviar mensajes y demás. Entonces, ¿qué van a hacer? Entre ustedes internamente o con el grupo, se organizan para enviarme. Y cuando ya tengan los grupos me dicen, profe, este es nuestro grupo. Y mandan grupo con el nombre tal, tal. Y yo les voy designando, ustedes van escogiendo la gráfica que les guste y empiezan a trabajar con la exposición. Entonces vamos a tener casi 15, más de 15 días para que ustedes preparen el tema, ¿listo? Cualquier inquietud o cualquier duda se pueden dirigir a ¿qué es? A mí me escriben, me dicen, profe, tenemos esta duda y podemos ir aclarando, yo les puedo ir ayudando con la construcción de las gráficas. Voy a ir una vez aquí antes de que termine la clase, de compartirles las gráficas y a medida que se van armando los grupos me van enviando, profe, yo cojo gráfica tal, yo cojo gráfica tal, ¿listo? Para que yo sepa y yo les voy diciendo, cuando yo les diga, listo, grupo 1, es porque ya sé qué gráfica les correspondió y se asignen los grupos, ¿de acuerdo? Eso para que, digamos que a medida que van pasando, pues ustedes van mirando y van diciendo, ya a estas personas se les dio la gráfica, entonces yo tengo que escoger otra gráfica, ¿listo? Entonces, ya les envío aquí inmediatamente, ahí van las gráficas. Ahí van las gráficas, ¿listo? Ya les envié al grupo las gráficas. Entonces ahí están, mire, diagrama de barras, diagrama circular, gráfico de puntos, diagrama de tallos y hojas, pictograma, histograma, diagrama de caja, polígono de frecuencias, diagrama de Pareto y series de tiempo. Entonces cada uno arma sus grupos y me envía, profe, este es nuestro grupo, esta es nuestra gráfica. ¿Listo? Y yo les voy asignando grupo, el número del grupo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? O damos por terminada la clase del día de hoy. ¿Todo bien? Hola. Profe, ¿el parcial será también así con archivos de Excel? ¿O será como trabajos esos que has enviado en Google? Pues yo le envío, el formato que les voy a enviar es un formato en Google. ¿Sí? Entonces, pues ya si ustedes usan el Excel y todas las herramientas que ustedes quieran utilizar, eso ya es cuestión de ustedes cuando estén contestando el parcial. Ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Obviamente la nota no les va a salir como en el taller, porque ahí sí voy a tener en cuenta la interpretación de los ejercicios. ¿Listo? O sea que usted tiene que darme la interpretación. Entonces yo voy a calificar la interpretación. Y cuando ya termine de calificar los parciales, pues les llegará a su correo la nota. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces muchísimas gracias muchachos por la clase del día de hoy. No escucho ¿es para el viernes el parcial? No. Sí para el viernes, pero no este viernes. Recuerden que este viernes no hay clase. Ya les comenté, bueno, no sé si tú de pronto no estuviste, pero les comentaba que no hay clase este viernes porque tenemos tengo programado un webinar y nos toca estar en ese tema. Entonces, quedó que el viernes no hay clase, nos reunimos el martes, el miércoles. El miércoles hacemos clase de dudas e inquietudes. O sea, vamos a hacer una abierta donde ustedes me van a preguntar las dudas que tengan, etcétera, etcétera. Y el próximo viernes, o sea, de este viernes en 8 días es el parcial. ¿Listo?
¿Te quedó claro? Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra cosa? No, no, señor. Bueno, para el resto, entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un feliz fin de semana. Cualquier cosa, yo les voy a ir subiendo material para que ustedes van estudiando y para apoyo de sus exposiciones o algo, yo los voy a ir subiendo tanto en la plataforma como en Facebook. Si se pueden comunicar con algún compañero que no pueda participar de las clases, entonces comuníquense con ellos o que se comuniquen conmigo. Muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana y hasta luego.